Familia, ya estamos en el mes de abril, se acerca la Semana Santa. Es por ello que el próximo miércoles 9, en punto a las 10 de la noche, aquí en el canal 66, en Al Mal Tiempo, Buena Charla, hablaremos sobre religiones. El tema es fundamental como sociedad. Te invitamos a la charla, no dejes de vernos. Miércoles 9, 22 horas, canal 66. Al Mal Tiempo, Buena Charla. Buenas noches, sean todos bienvenidos a Al Mal Tiempo, Buena Charla. Hoy un programa excepcional con dos invitados que seguramente nos dejarán mucho que pensar. Muy agradecidos con la vida por la oportunidad de tener esta ocasión, platicar con ustedes de un tema fundamental: religión, filosofía, sociedad. La filosofía es la búsqueda racional del conocimiento. Busca el bien, la justicia, la verdad. Se fundamenta en la razón. La religión es un sistema de creencias de verdades reveladas que implican forzosamente la fe. Ambas han buscado coincidir en la historia de la humanidad. La filosofía nos pregunta ¿por qué estamos aquí? La religión contesta porque hay un motivo divino, porque hay un deber ser dictaminado por una deidad revelada, y nos permite dar respuesta a muchas dudas que la filosofía busca entender. Este no va a ser un programa para elevados, no. La idea es poder conversar al amparo de una buena charla sobre lo que implica la filosofía y la religión en nuestra sociedad, en la ética, en la moral, en la búsqueda de la justicia. Esta es una charla que tiene muchísimos años, prácticamente la historia del pensamiento humano. Es más, yo creo que Agustín se equivocó al interpretar a Aristóteles y eso fundamentó y marcó a la religión católica. Hoy no venimos a hablar de una religión en lo particular, hoy venimos a hablar del sistema de creencias que conocemos como religión. En la Edad Media, inclusive Averroes y Avecinas trataron de juntar la teología islámica con el pensamiento aristotélico. Lo hizo Santo Tomás. Por eso él dijo que la razón nos llevaba a un punto importante, pero que la religión nos lleva todavía a un punto mucho más allá. La religión nos pide creer aunque no entendamos lo que creemos. La filosofía duda, cuestiona, incluso la propia idea de Dios. Esta historia del pensamiento y cómo hemos venido relacionándonos nos ha marcado como sociedad. El ser humano ha tenido la necesidad de contar con un credo desde que tenemos uso de razón. Ha habido fundamentalismos en el pasado, en diferentes credos, particularmente en el católico y en el cristiano, que marcaron el derrotero de la historia y que nos dieron también un perfil del pensamiento humano. Hoy, en pleno siglo XXI, vemos a los fundamentalistas, sobre todo en la religión musulmana, en las teocracias del Medio Oriente, donde ISIS, Boca, Hamas, el Ayatollah Khomeini marcan lo que la costumbre dictamina, lo que la mujer tiene que hacer, el comportamiento del hombre en casa y, ¿por qué no?, la recompensa por llevar el fundamentalismo religioso a crímenes o lo que vivimos hace algún tiempo justo en octubre del 2023 en Israel, la incursión del fundamentalismo de Hamas atacando a un pueblo como el judío. El mundo está al revés en muchas situaciones, pero sin lugar a dudas la posibilidad de pensar en un foro como este, en el Canal 66, es más que bienvenido. Quédate con nosotros, quédense con nosotros. Esta es una oportunidad de hacer de esta conversación, la del día de hoy, una que dure toda la semana. Nos acompaña como cada semana Reinaldo Cornejo. Reinaldo salió a la calle a preguntarle a la gente respecto a este tema. Regresamos con la cápsula de Voz de la Comunidad. Esta es tu casa, esta es su casa, este es el foro que en Canal 66 hemos preparado para ti y para todos ustedes.
No te vayas, acompáñanos. Tenemos un programa de verdad que nos dará mucho que pensar. Y pensar nos da la oportunidad de confirmar nuestra naturaleza, reivindicarnos como seres humanos, cuestionarnos y sacar cada quien sus conclusiones. Bienvenidos a esta aventura de pensar. Bienvenidos a Al Mal Tiempo, Buena Charla. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente, Rey. ¿Cómo andas? Pancho, ¿cómo estás? ¿Andas golpeado del pie? Pues mira, estas también las volea don Rubén Morales, allá Metiste la pata. de la bolería Fina Estampa. Metiste la pata. No, haciendo ejercicio, porque soy una persona muy activa, Pancho. A ver cuándo me acompañas. Pues se me cayó un disco. Saludos allá a toda la gente del Power Sound. De la ¿Un Independencia. CD? Un disco compacto. De los Bookies, por cierto, soy fan. Al mal gusto. ¿Qué tal? Buena charla, ¿no? Pancho, una duda. ¿Qué es garrotero? Hoy te vi hablando, pero yo no entendí esa. Ahí me perdí, Pancho. El garrotero tiene dos opciones. El que está en la cocina ayudándole al pinche. Esa es una. Y el otro garrotero es el que marca el destino de una conversación. Pues vamos marcando el siguiente reportaje en Voz de la Comunidad. Una vez más a su gustadísima sección, Voz de la Comunidad. Y en pleno festival Mexicali, capital de la carne, entre sabores, olores y un gran ambiente, nos damos el espacio de preguntar cosas un poco más profundas. En una frontera donde todo se mezcla y en una ciudad de contrastes, ¿qué lugar tiene la fe en nuestras vidas? ¿La religiosidad está vigente en estos tiempos? Acompáñenme a escuchar Voz de la Comunidad. Sí, pero no muy fan de la iglesia, para ser sinceros. Igual las instituciones. No soy muy fan de las instituciones, así, la iglesia y todo eso, de la estructura que tienen. Perfecto. ¿En algún momento lo fuiste? Sí, o sea, pues igual tengo como todo mi catecismo, confirmación, todo. Ok. ¿En tiempos complicados te has acercado a la religión o ha sido una respuesta a momentos difíciles en tu vida? Sí, pues acercándome a Dios, exactamente. ¿De otra forma? De otra forma, exactamente, directamente con Él, como yo lo siento. Sí, voy a misa, no con Dios. ¿Profesas alguna religión en particular? Católica. ¿Sí? Creo en Dios, más no en la iglesia. Ok, de morrilla me llevaban obligatoriamente los domingos a misa, pero mi mamá, curiosamente, cuando crees como lo confiesa, que ella lo hacía también obligadamente para inculcar a sus hijos, ¿no? Cuando supe la verdad, pues las dos compartimos que en verdad nadie quería ir. Y otra cosa que no me gusta es que te pidan dinero, o sea, te me hace algo... Ay, no quiero hablar de más. Ay. Absolutamente no. Voy a una iglesia a menos de que sea un evento social muy importante, ¿no? Porque para mí no es otra cosa más que un evento social. Yo creo que no estoy de acuerdo. Yo creo que cada quien, pues hay diferentes religiones y yo creo que debemos aceptar lo de cada persona. Pues no, que se gobierne no tiene que ser. Definitivamente no, porque un motivo religioso a la hora de gobernar no puede ser 100% incluyente, ¿no? Siempre va a haber personas que reprueben totalmente la religión y otros la aceptarán. Entonces, creo que es una situación muy neutral ser totalmente laico. Sí, creo que puede haber personas religiosas que carecen de ética y a la vez también personas que no practican ninguna religión con una ética firme. No. La fe y la ética están súper separados. Creo que la ética se forma y la fe se cree. Sí y no, porque es como una mini secta. Entonces no está mal, mínimo, por ejemplo, si un drogadicto ya salió pero no tiene a dónde ir y recurre a la religión, a la iglesia y se une, ya mínimo vas a concentrado en eso y no otra vez en las calles, en las drogas. Entonces, ¿está bien? Sí, existen, está muy bien. Definitivamente sí, hay muchísima gente que necesita esa ayuda pues espiritual, ¿no? Hay mucha gente que lo busca y definitivamente esa labor que hacen algunas iglesias es súper benéfica para la sociedad, ¿no? Eso ayuda a los migrantes, ayuda a los orfanatos
claro que sí. Definitivamente sí. Bueno, pues todas las sociedades han inventado religiones, ¿no? Todas las sociedades tienen religiones. Entonces, pues algo de eso de haber surgido de una necesidad auténtica, ¿no? Que tenemos todas las personas de algo de espiritualidad, ¿no? Y así se escuchó Voz de la Comunidad. Y aquí con esto. ¿Cómo lo ves, Pancho? Qué respuestas tan interesantes, muy variadas, ¿eh? Muy variadas. Fue en el marco de un festival de carne que nos hicieron el favor de invitarnos. Un afectuoso saludo a todos los organizadores. Un excelente evento, Pancho. Ojalá haya muchos más aquí en Mexicali. Y la gente en el ánimo de si hay un espacio espiritual o en lo espiritual, pero vaya, lo han configurado de otra forma y no en el sentido religioso. No, un buen número de personas que estuvimos entrevistando. Muy padre, qué buena pieza. Qué buena pieza porque, a diferencia de otras, este tema es un tema más escabroso, es un tema donde el argumento tiene mucho más con una introspección personal. Entonces, llega un punto en todas las entrevistas, entrevisté a más personas que me hicieron el favor de regalarme su tiempo y sus declaraciones, pero alrededor de ello, Pancho, sí hay algo que en su momento dicen, híjole, como que sí lo traigo de fábrica, pero pues lo alimento de esta forma, es decir, su lado espiritual, ¿no? O sea, sí lo reconocen, incluso la gente que se muestra abiertamente atea. Gran pieza, muchas felicidades, Rey, muchas gracias. Pancho, y agradecerte estos primeros 11 programas aquí contigo de lado. Quiero también agradecerle al público, a toda la gente de producción, a los camarógrafos, por el apoyo que me han brindado hasta el día de hoy. Pancho, Voz de la Comunidad no llega a su fin, pero ahora, en virtud de que nos vamos de vacaciones una semana, un miércoles, se reconfigura, volvemos con más fuerza, con otros productos, Pancho, y sobre todo con contenido interesante, divertido, inteligente para todo el público. Al Mal Tiempo Buena Charla tiene una paternidad que es muy claramente la de Reinaldo. Muchísimas gracias, Rey. Yo creo que el tener un espacio más grande para nuestros invitados también va a contribuir a esta charla que estamos procurando y, por supuesto, tenerte al aire en las piezas que tú consideres va a ser importante. Pancho, todo lo que fortalezca la comunidad, todo lo que fortalezca nuestros valores, nuestra identidad como gente del norte, como gente fronteriza y, sobre todo, detallar o explicar la parte cultural, Pancho, que a mí me gusta mucho. Aunque hoy traiga botas, pero pues de estas botas, no de las otras. Para mí es un encanto y es una buena oportunidad. Entonces, ¿mandamos con una y más o qué? Llamen antes que nada, Pancho, al 554-4466 y al 554-7766. Por favor, y volvemos después del corte porque ahorita aún hay más. México enfrenta la peor crisis de inseguridad en su historia y las principales naciones del mundo ya señalan al gobierno de tener una alianza con el narcotráfico. Mientras el gobierno niega la realidad, los cárteles siguen operando impunes. Es hora de actuar. El PRI no va a tolerar más baños de sangre. Es hora de crear un SAR antidrogas que, sin vínculos con el gobierno ni con el narco, investigue, atrape y encierre a los criminales de una vez por todas. PRI, el mejor partido de México. A ver, ¿esta te gusta? Que salga guapo. Es para mi foto de perfil. ¿Con qué perfil, eh? ¿Ya viste los perfiles de las candidaturas para los tribunales colegiados de circuito? No, ¿dónde? Entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí está su trayectoria profesional, laboral y académica, sus propuestas y hasta sus datos de contacto. Habrá nuevas boletas para estos cargos, son rosas. Este 1 de junio vota por las magistradas y magistrados de circuito. Sé toda su trayectoria. Pregúntame. ¿Yo? ¿Conoces a las candidaturas para juezas y jueces de distrito? Por primera vez votaremos por estos cargos. Entra, Conóceles, Practica y Ubica, para que ahora sí lo sepas todo. Ahí está su trayectoria profesional, laboral y académica, sus propuestas, visiones y hasta sus datos de contacto, ¿eh? Habrá nuevas boletas para estos cargos. Son amarillas. Este 1 de junio vota por juezas y jueces de distrito. Gran carrera atlética a beneficio del COFI. Te esperamos este 11 de mayo a las 8 de la mañana frente a las instalaciones de Canal 66. Inscripciones abiertas en nuestras oficinas. Gran carrera atlética, corre, trota o camina.
Buenas noches, bienvenidos. Dos grandes invitados a quienes les agradecemos muchísimo el darse el espacio para estar aquí hoy con nosotros. Sergio Pablo Martínez Rivas fue maestro mío en la preparatoria. Él fue durante mucho tiempo maestro de filosofía y de ética en CETIS Universidad. Uno de los grandes precursores del buceo en Mexicali, así como usted lo escucha, del buceo. Tiene 40 años buceando y lo hace de manera activa. Tiene desde hace algún tiempo un grupo que se llama Libres Pensadores, gente que en la aventura de pensar se reúnen a platicar cada semana y a discutir ideas muy diversas. Un gran conversador. Sergio Pablo. Gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Me está diciendo que fue mi alumno, eso ya habla muy mal de mí. Gracias, Sergio. No todo funciona, pero bueno. Nos acompaña José Adrián Torres Herrera, párroco de la Iglesia Inmaculada, un tipo al que yo admiro mucho, un hombre tragaños, va a cumplir 40 años, o está cumpliendo este año 40 años de haber sido ejercido la opción sacerdotal, de haber hecho del sacerdocio su vida. Tiene en la parroquia de la Inmaculada Concepción aquí en Mexicali un liderazgo. Él es mexicalense, tiene los estudios de seminario mayor. Obviamente estuvo en Roma como muchos de los párrocos o de los sacerdotes que cursan esta vocación, pero adicionalmente él ha tenido una inclinación hacia los idiomas: inglés, francés, alemán, árabe, ruso, chino. Ha sido maestro de filosofía y de metafísica en el seminario en Mexicali. Ahorita enseña hebreo, griego y exégesis bíblica. Padre Adrián, le hablo de tú porque me ha dado esa confianza. Hoy en el programa me dirigiré con él como Padre Adrián. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, estoy emocionado porque ustedes dos estén aquí. Vamos a hacer de este un programa seguramente muy, muy padre. Padre, la religión ha sido históricamente el fundamento de la moralidad. ¿Qué opinas al respecto? Pues históricamente sí. La moral y la religión son dos cosas diferentes. Sin embargo, no son opuestas. Se ha visto desde los orígenes de la filosofía griega, desde Homero y luego los presocráticos, los socráticos, etc. Los epicureístas, los estoicos, siempre la relación de la ética con lo divino. Y eso siguió durante toda la historia, la época antigua, el medioevo, etc. Yo creo que apenas recientemente empezó a separarse lo religioso de lo ético, ¿no? Entonces, el lenguaje ético y el lenguaje moral está muy, muy permeado de lo religioso. Entonces, son dos cosas diferentes, pero pues han convivido. Se conoce muy bien y actualmente hay como una cierta separación, ¿no? De acuerdo. Sergio Pablo, se dice que sin religión la ética se vuelve relativa o relativista. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo creo que esas frases de que, ¿cómo era? Nada es verdad, ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Yo pienso que esa afirmación es de lo más cínica y mediocre que pueda haber, porque es una manera muy fácil de transitar por la vida, simplemente haciendo lo que te da tu gana, importándole un soberano cacahuate el que esté a tu lado. Ese relativismo moral no es más que algo muy acomodaticio, de verdad muy mediocre. La verdad es que la ética, la moral, va implícita. La moral, sobre todo, va implícita en nuestra propia naturaleza. Es decir, no hagas a otro lo que no crees para ti. Frase célebre. Pero empezó eso desde tiempo inmemorial. Entonces, desafortunadamente, el aspecto religioso se mezcla con el aspecto moral. ¿Puedo continuar? ¿Está bien? Adelante. Desde la más remota antigüedad, cuando los hombres primitivos caminaban por este planeta, de repente caía un rayo. ¿Y tú fuiste? No, yo tampoco, tú tampoco. Porque los primeros principios de la razón, en eso consistió que esos hombres primitivos empezaran a ser hombres.
el uso de la razón, los primeros principios, principio de identidad, principio de no contradicción, el principio de causalidad. Todo efecto tiene causa. Se quemó el bosque. ¿Quién fue? Ni tú ni yo. Entonces fue alguien muy superior, una fuerza increíble, y además está enojado. Está enojado. Y surge de inmediato el Dios. Y así, todos los bosques, todos los mares, todos los vientos se fueron llenando de dioses y más dioses para explicar las cosas, porque todo efecto tiene causa. Pasan muchos años, muchísimos. Cuando la ciencia descubre que es un rayo, desaparece el Dios correspondiente, el que tira rayos. Y así, conforme la ciencia va descubriendo la causalidad, la explicación real de la causalidad de los fenómenos naturales, van desapareciendo los dioses correspondientes. Padre, ¿crees que la fe necesita de la razón para ser completa? Retomando el tema que comenta Sergio Pablo, ¿crees que la fe necesita de la razón? Yo diría más bien que el ser humano necesita ejercitar todas sus facultades, porque sus facultades le ayudan a conocer diferentes campos de conocimiento. Por ejemplo, los sentidos, la razón, la intuición misma, la fe, desde luego, como un camino para poder acceder a verdades trascendentales, verdades sobrenaturales, verdades reveladas. Entonces, yo no diría que la fe necesita de la razón, sino que el hombre necesita de la fe y la razón. Y que, pues, todos necesitamos explicar el por qué creemos, el por qué esperamos, y eso lo hacemos razonablemente. La palabra del Señor en 1 de Pedro 1:15 dice, hay que dar razón de nuestra esperanza, ¿no? Y la filosofía en la Edad Media, sobre todo con San Anselmo, hablaba de fides querens intellectus. La fe busca la inteligencia, ¿no? San Agustín desde antes nos había dicho, crede ut intelligas, intellige ut credas, ¿no? Cree para que entiendas, entiende para que creas. Entonces, se necesitan una a la otra. No basta la razón, no basta la fe, pero el hombre necesita, pues, todas sus facultades, ¿no? Gracias, padre. Por contrario, Sergio, la pregunta sería, ¿crees que todo puede explicarse a través de la razón? Yo creo que sí. La fe, ¿cómo lo podríamos empezar a definir? Desde muy amplio, un espectro muy amplio, y después reducirlo, más específico. La fe es la aceptación gratuita de la autoridad de otra persona. Por ejemplo, tú nunca has buceado, yo he buceado muchos años, y te digo que en Cozumel hay profundidades y no sé cuánto, y tú lo aceptas sin demostración. O sea, aceptas gratuitamente porque crees que yo soy una autoridad en el buceo, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa es fe, aceptar sin demostración algo, gratuitamente. Ahora bien, quiero hablar en tus términos, padre, también. Sí. Digo, Adrián, en tus términos. Dios nos creó. Nos puso bracitos, nos puso piernitas, nos puso toda una naturaleza en la que de manera central está la razón. Entonces, nos la dio para que la usáramos. Y la usáramos en plenitud, porque no hay más alta expresión humana que la de aquella persona que para todo está utilizando su máxima potencia, máxima facultad, que es la inteligencia y la razón. Entonces, llega el momento en que surgen los dogmas. Y entonces, el dogma te dice, acéptalo, aunque no lo entiendas. El principal argumento de la filosofía es el argumento de razón. Y el último, el que no tiene importancia, es el argumento de autoridad. No me importa quién lo dijo, lo único que importa es qué dijo y si se puede demostrar. Y para la religión, el principal argumento es el de autoridad.
Y el último, el que no tiene importancia, es el de la razón. Acéptalo, aunque no lo entiendas. Entonces resulta que llega un momento en que la fe es la anulación de la razón. Acéptalo aunque no lo entiendas. Y creo que Dios, para hablar en los términos anteriores, Dios no nos dio la razón para que lo usemos en unos momentos y en otros no. En estos sí, en estos no. Creo que nos lo dio para que lo usáramos siempre. Siempre. Sergio, muchas gracias, padre. ¿Algo que comentar? Pues aquí en esto yo difiero con Sergio. Y yo creo que la diferencia está en que yo sí creo en Dios. Yo acepto la revelación. Y yo en lo personal no creo que la fe anule la razón, sino que la razón es iluminada por la fe. O sea, pero es la diferencia entre una persona que cree en Dios, que acepta la revelación. Para nosotros vivir una vida santa implica el desarrollo de todas las facultades de la inteligencia, la facultad de la voluntad, el abrirnos a esa capacidad que hemos recibido de creer, aceptar una revelación, que eleva las capacidades de la inteligencia. Yo no estaría de acuerdo con que la fe anula la inteligencia o que la autoridad que nos viene de la revelación anule la razón. Más bien yo considero que eleva la razón y que las dos son brazos muy importantes para el conocimiento. Hay métodos de la razón y la ciencia y hay métodos de la fe también. Hay el método filosófico, el método científico, el método teológico, y creo que todos se complementan para poder llegar a una razón que es poliédrica, ¿no? Y que podemos profundizar, ¿no? Una pregunta, gracias, padre, una pregunta para ambos. ¿Puede haber ética sin religión? ¿Me la preguntas para mí? Para ambos. Sergio, ¿puede haber ética sin religión? Absolutamente sí. Fíjate que hay un autor, mejor dicho, un filósofo, al que yo específicamente le tengo un respeto y una admiración profunda. Se llama Aristóteles. Me considero un filósofo aristotélico. Quizá no tanto de Tomás de Aquino, aunque la filosofía se mezcló por Rosa y Avicena, y ahí le llegó a Tomás de Aquino y bautizó Aristóteles. Lo purificó y surgió el método filosófico llamado aristotélico tomismo. Soy más aristotélico. Pero fíjate nada más, Aristóteles murió en el año 322 antes de Cristo. Y una de sus obras, que se les recomiendo a todos, en que ha sido público, por favor, léanla. Se llama Ética a Nicómaco. Ética a Nicómaco, de Aristóteles. Es absolutamente vigente en estos momentos, nada más cámbiale los nombres que había en ese tiempo y ponlos de ahorita. Es totalmente vigente. Así, léanla, para que vean cómo mucho antes de que existiera el cristianismo, murió 322, antes de Cristo, ya había toda esa resiedumbre de inteligencia, de recta razón, fundamentado en las virtudes, en las 4 virtudes: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Esos son los cimientos de la recta razón. Entonces, hablar de virtudes, no estás hablando de religión. Marco Tulio Cicerón hablaba de las virtudes. Aristóteles, vamos, él es el creador de la idea de la explicación de la virtud, in medio est virtus. También, siglo XIX, hay una cantidad importante de filósofos, particularmente Kant, buscando fundamentar o unir la ética cristiana con la filosofía. Entonces, en tu opinión, Sergio, ¿hay ética sin necesidad de que haya religión? Claro.
Padre Adrián, ¿hay ética sin religión? Yo creo que sí. Como decía al principio, son cosas diferentes la ética y la religión, pero no son cosas que se opongan. Yo no soy tan convencido de que entre los filósofos antiguos, tanto el Sócrates que presenta a Platón en sus diálogos, como el mismo Aristóteles, presentaran una virtud o una ética fuera de lo divino. Ellos se movían en una terminología de los dioses, era la mitología antigua. Ellos eran herederos pues de la mitología de la Ilíada, de la teogonía de Hesíodo, y ellos nunca se oponen a la presencia de Dios, al reconocimiento de Dios. Obviamente tienen una concepción divina diferente de lo que tendrá luego el judaísmo, donde hay un mandamiento divino, ya después en el cristianismo, pero ellos mismos se movían en un mundo de dioses. El mismo Aristóteles va a decir que Theos es lo mismo que Nous, Dios es lo mismo que la inteligencia, la mente. Y él, cuando clasifica a los seres humanos, hace una clasificación muy interesante. En su misma ética, él habla de que existe lo divino, existe lo virtuoso, existe el hombre de voluntad fuerte, de voluntad débil, el hombre vicioso y el hombre bestial, ¿no? Entonces, son clasificaciones que tienen que ver desde un rango, desde lo divino hasta lo bestial. Y ya después, en la Edad Media, a partir del siglo XII, gracias a los árabes que conservaron a Aristóteles, y ellos después van a traducirlo en el tiempo de la España musulmana, va a llegar Aristóteles a San Tomás de Aquino principalmente, desde el principio. Y él pues va, como bien dice Sergio, va a bautizar a Aristóteles. Y va a hablar San Tomás de Aquino de 3 errores que había que resolver de Aristóteles. Es decir, errores desde la perspectiva tomista, ¿no? El error de considerar que el mundo es eterno, el error de considerar que el alma humana no es inmortal, y el error de considerar que Dios no interviene en las cosas de los hombres, que era parte de la mitología antigua. Entonces, eso es considerado por San Tomás como errores fundamentales de Aristóteles, que había que resolver. Y entonces se van a tratar esos temas como temas fundamentales ya en los siglos siguientes del medioevo. El tema acerca de la eternidad o el origen de lo creado, el tema de la inmortalidad o no del alma, y el tema de si Dios interviene o no en el mundo. Un tema muy importante para el cristianismo, pues Dios se encarna, el Logos se encarna, toma nuestra carne mortal. Entonces, pues sí, yo definiría eso de que Aristóteles excluye toda la cuestión de lo divino. Se mueven todos ellos en un mundo así, desde el mismo Platón, desde antes, ¿no? La primera causa, ¿no? Bueno, yo no quisiera... Vamos, me están mandando a corte. Okay. Vamos a regresar. Muchísimas gracias. 554-44-66, 554-77-66. Regresamos con esta interesantísima charla. La pregunta que dejamos en la mesa para que en 2 minutos la retomemos ¿es más irracional, Sergio, Padre Adrián, creer en Dios o creer que el universo surgió sin ninguna causa? Regresamos. Esta es Al Mal Tiempo, la buena charla. Gracias. De ese cambio, de ese acto de bondad, el resultado que genera en quien más lo necesita. Canet, no sé en qué mesa quedaste, corazón, pero te pido que te levantes, porque tú eres un testimonio de que la Fundación Intermedia, Karina
Ahí están los dos. Karina ya fue trasplantada, le hicieron su trasplante de riñón, gracias a Dios, está ella. Acérquense, por favor. Canet está en espera de un donante. Distribuciones Rembao, más de 30 años surtiendo a Mexicali en abarrotes, miles de productos para que tu negocio esté bien surtido. Las mejores marcas las encuentras aquí en Distribuciones Rembao. Precio y disponibilidad de producto nos distingue. Visítanos en el más grande centro de distribución de la región en Mexicali. Ahora también nos encontramos en Ensenada, frente al Ciprés, y en la ciudad de Tijuana, frente a Macroplaza. Haz negocio con Distribuciones Rembao. Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Gracias, bienvenidos. Padre Adrián, Sergio Pablo, ¿es más irracional creer en Dios que creer que el universo surgió sin ninguna causa? Ahorita en el corte hablábamos del primer momento, del primer impulso aristotélico. ¿Qué es más irracional? ¿Creer que necesariamente Dios es ese primer impulso o creer que el universo surgió sin una causa aparente o específica? Sergio. Bueno, para mí, yo no utilizo la palabra creo porque me saca así como... ¿no? Sí. Utilizo la palabra pienso. ¿Te causa problema la palabra creo, Sergio? Sí, okay. Yo pienso tal cosa. Pero que de la nada absoluta haya salido todo, me repugna. O sea, de la nada absoluta surgió todo. Va contra mi muy simple razón. Entonces hay una primera causa. Por supuesto. Es que no puede ser. Muchos de mis amigos librepensadores, que son de verdad ateos, han de estar diciendo, ya... Bueno, se van a retirar ya. Porque están observando el programa. Sí. Un saludo a todos. Y se van a retirar. No se vayan. Albert Einstein le preguntaron, ¿crees en Dios? Dijo, creo en el Dios de Spinoza. Baruch Spinoza. Creo en el Dios de Spinoza. Es el que yo acepto. Estoy metido totalmente. ¿Qué es el Dios que conoces por la razón? Sí, claro. Sí. Padre. Pues es muy interesante. O sea, ¿tú sí crees que hay un Dios creador? Sergio, o sea, porque no he captado. Si tú crees que hay un Dios creador, ¿tu razón te permite, tu razón te permite afirmar que hay un Dios creador? Sí. Ok. Sí. No creo. Como punto de partida. La existencia de las cosas no pudo haber salido de la absoluta nada, de la nada absoluta. Claro. ¿Cómo alguien se atreve a decir que de la nada absoluta salió todo en... ¿Cómo? ¿Y a eso tú le llamarías Dios? O primer motor, llámale como primer motor, está bien. Incluso las 5 pruebas de Tomás de Aquino, ¿te acuerdas? Claro. Él dice, termina, y dice, y algunos le llaman Dios. Porque para este tema es muy interesante un libro que ha salido últimamente. Su primera edición fue de 2021 y luego 2024, que se llama Dios, la ciencia, las pruebas. Un albor de una revolución. Lo tengo. Donde se trata precisamente el tema que se ha discutido mucho en la ciencia. Si el mundo es eterno, el gran asunto con Aristóteles y Santo Tomás. Si el mundo es eterno, es decir, que no tuvo principio ni tuvo fin. Si el universo. Si el universo. O si tuvo principio. Tú lo que estás afirmando por lo que dices es que sí tuvo un principio. Y esto en base a que se pudo demostrar que
que la teoría del Big Bang, que aparece por allá en 1927, con Lamette, Friedman y Hubble, que efectivamente aquello que apenas era una hipótesis o una teorización, ahora sí ya pudo ser demostrado de algún modo en 1964. Este hombre, Robert Wilson, que obtuvo el premio Nobel de la física en 1978, precisamente por eso, por haber demostrado que había unos ecos de la radiación que correspondían a aquel momento de la primera explosión, ¿no? Cuando limpiaban unas antenas en Los Ángeles, ahí lo descubrí. Sí, eso fue muy interesante. Y entonces ya de algún modo se le ha estado poniendo fecha al origen del universo. Se está hablando de unos 13.800 millones de años. Es decir, cuando habría ocurrido el Big Bang, que empieza pues la expansión. Si usted cambia de canal, si usted le cambia de canal y escucha el ruido blanco, ese es la primera señal del Big Bang que llega a la Tierra hace 13.800 millones de años. Perdón, no me puedo quedar con ganas de decirte. Sí, por eso me hace muy interesante la pregunta. ¿Qué es más irracional, creer o no creer en eso? Pues ya ahora podemos partir de la ciencia que lo está demostrando, ¿no? Y empieza otra discusión sobre el tema. Ahora, mira, permítame. Por favor, Sergio, el programa de ustedes. Aquí hay una cosa muy especial. Porque, ¿qué es el tiempo? El tiempo es mensura motus secundum prius et posterius. La medida del movimiento según un antes y un después. Entonces, si Dios creó en el tiempo, se movió. Y Dios no se puede mover. Es absolutamente inmóvil. ¿Por qué eso? Porque el movimiento implica la carencia de algo. Yo me muevo para tocar esto, porque, ¿verdad? Yo me muevo para hacer esto. Pero si yo ya lo hice, ya no me tengo que mover. Me muevo para adquirir algo. Si ya lo poseo, ya no me muevo por algo. Si Dios es absolutamente perfecto, no puede moverse por nada, porque todo lo tiene. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, Dios es absolutamente inmóvil. Entonces, ¿se manifestó al exterior? ¿Creó en el tiempo? Entonces se movió. Total, eso es absurdo. Por ahí hay quien habla de creatio ab eterno. No es creatio in tempore, creatio ab eterno. El universo es eterno. Desde tan eterno como Dios. Porque no hay tiempo. Pero Sergio, padre. Pero ¿cómo puede un ser eterno crear otro eterno? Hay prioridad de naturaleza. Precisamente con la creación empieza el movimiento y empieza el tiempo, porque tú, como bien dijiste, el tiempo es la medida del movimiento. Entonces, de lo que se mueve. La creación es aquello que empieza a moverse y entonces aparece el tiempo. Pero precisamente la teoría del Big Bang habla de que en el Big Bang, hace 13.800 millones de años, apareció la materia, apareció el espacio y apareció el tiempo. Ahora, esta definición del tiempo como la medida del movimiento ya la han cambiado tanto Stephen Hawking como desde antes de 1920 y tantos, 25, Einstein. Porque ya no funciona eso. Ahora, a partir de la teoría de la relatividad y la física cuántica, ya se ha demostrado que todo eso es relativo. Ya no es una medida, el tiempo medida del movimiento, porque el movimiento es relativo a la velocidad, ¿no? Y hay velocidades que son absolutas, como la velocidad de la luz. Al menos no se ha encontrado otra velocidad mayor que esta. Entonces sí, ya ha cambiado esa visión. Pero solamente tiene sentido hablar de espacio y tiempo en el contexto de lo creado. Y no se da lo creado ab eterno, sino ex nihilo. O sea, precisamente eso es creación, de la nada, ¿no? Pues de la nada sale. Entonces, es ab. Por eso es creación. Por eso, pero es ab en latín, es una preposición que significa procedencia. Sí. Procedencia en el mismo plano. Porque si es procedencia de arriba hacia abajo es de, o de abajo hacia arriba es e o ex, como extraer. No, es ab. Entonces, procede de la eternidad de Dios, procede de la creación. Pero no había tiempo. ¿Cuándo empezó? Pues desde que siempre ha existido Él. ¿Cuándo empieza el movimiento? Pero el movimiento tú ya lo empiezas a medir, pero
cuando surge de la eternidad ad eterno. De ahí surge, no puedo surgir de la nada. Surge de el eterno, pero no de la eternidad. Dios, no, del eterno. Dios crea la materia, la cual entra en movimiento y por eso tenemos tiempo. Así es. Pero tiene prioridad de naturaleza. Pero el eterno no crea cosas eternas. Eso sí sería absurdo. Pero estamos hablando de prioridad, no de tiempo, sino prioridad de naturaleza. Es como cuando tú pones tu huella en un cemento a fresco, ¿y qué tiene prioridad? ¿Tu pie o la huella? Son simultáneas en tiempo, no hay prioridad de tiempo, hay prioridad de naturaleza. ¿Cuál fue la causa y cuál fue el efecto? Igual aquí no hay prioridad de tiempo, hay prioridad de naturaleza. ¿Qué fue primero? Padre Adrián, Sergio Pablo, estamos viendo el único caso de éxito. O sea, ambos razonan sobre el único caso de éxito. Es que hablamos del Big Bang y hablamos de esta creación, pero hay la posibilidad, y ese es un argumento de Richard Dawkins, el ateo más relevante en el pensamiento moderno, de decir, y los intentos fallidos antes de nuestro Big Bang, o sea, no tenemos conciencia si todo creció desde hace 13.800 millones de años de una forma tan perfecta, fue concatenándose. Pero no tenemos conciencia de lo que pasó antes y pudieron haber sido errores, universos mal creados. Es como cuando un bebé o un ser humano tiene un defecto congénito. Es un defecto de la creación que permite la evolución. Una ardilla es un ave que se quedó sin alas. La naturaleza evolucionó y lo que fue un error se convirtió en parte de un proceso. Esta tesis que se discute marca solamente dos principios. Sí hay un principio creador, y la religión lo toma en la figura de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí. Como una premisa. Ok. Nos habló el señor Norman Moore, que dice, en la astrofísica no cabe Dios, es una opinión del público. Hay otra señora, Lorena Rioseco, que dice, saludos al padre Adrián, excelente participación. Quisiera compartir 4 frases con ustedes, 2 y 2, y que le digan a nuestra gente qué piensan al respecto. Y podamos también enriquecer la plática. La primera es para Sergio Pablo, y es de Dostoyevsky. Sin Dios, todo está permitido. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que a nivel social tiene mucho de cierto, porque si bien la religión es algo que no necesariamente deba medir tu conducta, sino tu ética, dice por ahí que si el hombre es malo con religión, sería infinitamente peor sin ella. Entonces, Dostoyevsky está viendo ese enfoque. Ok. Ese enfoque. Si con religión eres malo, sin ella... Claro. ¿Por qué? Porque la religión nace no nada más del amor, sino del temor. Del temor a ese ser que aventó un rayo y quemó el bosque. Tiene poder para destruirme a mí también. Entonces viene el temor de Dios. Uno dice, no, es el temor a aprenderlo. No. Temor a Él. Temor de que me pueda destruir. Entonces, siempre Dios, ese concepto de Dios, ha ejercido un freno. Un freno, por supuesto. Hablando de ese temor, Karl Marx dijo, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué piensas, padre? Pues que no. Bueno, habría que ver cada una de las religiones, pero yo en general considero que cada religión aporta algo positivo a la humanidad, al crecimiento de la humanidad, ilumina aspectos de la naturaleza humana y también de la manera como llegar a su plenitud. Entonces, de alguna manera yo considero que sea opio del pueblo, es decir, que sirva para adormecer al pueblo. Más bien yo creo que lo despierta, y el llamado de Jesús en el Evangelio pues siempre es despierta, está en alerta, ¿no? Se acerca a la hora de la liberación. Él lo dice en un contexto pues sociológico de un tiempo de industrialización donde había abuso de los obreros, etcétera, etcétera. Y al parecer la religión
sobre todo en el ambiente protestante donde él vivía, siendo él judío, pero vivía en un ambiente protestante, luterano. En Inglaterra. Y en Alemania. Entonces, pues sí, parecía como que la religión era para adormecer. Posiblemente hubiera algunas áreas donde así funcionaba. Gracias, como padre. también en el mundo católico, creo que una vez ha funcionado. Pero en general decir que la religión sea el opio del pueblo, pues no, de lo que no estoy de acuerdo. Sergio, citaste a Albert Einstein y aquí hay una frase que él dijo: una conducta ética no requiere una motivación religiosa. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo con ello? Por Lo supuesto. suscribes. Sí. Nada más. Porque muchas veces la gente habla de ética y como que la confunde mucho con la moral. La moral es el concepto que tú tienes de lo que es bueno y de lo que es malo, según donde te tocó nacer. Si tú naciste en una familia católica, pues ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si tú naciste en una familia de narcotraficantes, lo bueno es pasar el kilo de cocaína al otro lado y malo que lo agarren. El hombre es de circunstancias. ¿Verdad? Entonces, ese es lo bueno y lo malo. Según tu moral, es lo que tú, como decían, lo que mamaste en tu casa, ¿verdad? Pero la ética es otra cosa. La ética es una ciencia práctica, normativa, que analiza racionalmente la bondad o maldad de los actos voluntarios. No tiene nada que ver con las costumbres, a pesar de que la palabra ethos significa en griego costumbre, o mos moris en latín significa costumbre. Pues son de esas etimologías que a veces no, siempre, casi siempre, las etimologías explican un poquito lo que vendrá del contenido real de una palabra. En este caso, ninguna de las dos lo dice. Una última frase para el padre y preparamos cada quien el cierre. Yo querría Adelante, comentar algo de lo que dice Sergio. Me parece que conviene, cuando empecemos una charla sobre esos temas tan interesantes, definir. En este caso, la palabra ethos es un sinónimo tal cual de mos moris. O sea, los latinos van a traducir ethos como mos moris y significa lo mismo: carácter, costumbre, etc. Entonces, en ese caso son sinónimos. Se han utilizado en diferentes contextos. La palabra ética, sobre todo en el terreno de la preceptiva, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, pues las dos significan eso. Es un sistema de costumbres, de preceptos que de alguna manera reflejan una visión antropológica, una visión explícita o implícita, pero reflejan una manera de ver a la persona. Y la religión, por otra parte, es un sistema de creencias y de prácticas que aceptan una relación de vinculación con un ser divino o con unos seres divinos, según sea monoteísta o politeísta la religión. Entonces, pues son cosas que se relacionan la religión con la ética cuando uno tiene fe. Si uno no tiene fe, no lo relaciona. Pero a la pregunta de si es necesaria la religión para vivir una vida ética, no creo. Pero sí hay un valor particular que le da la fe a las acciones humanas y sobre todo, yo por ejemplo del cristianismo, que te encaminan a la salvación, ¿no? Entonces, pues es interesante siempre ese tema, de qué manera se relacionan una y otra, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Hablando de ética y religión, hoy en día nos cuestionamos en pleno siglo XXI la ética de una religión o del extremismo musulmán, donde puedes apedrear a una mujer atendiendo principios religiosos. Entonces, la ética y la religión no necesariamente, desde el punto de vista occidental, van de la mano. Y, por supuesto, que la ética califica la conducta de la acción siempre y cuando el que la precede, el que la lleva, puede ser ejemplo para todos. Y en ese sentido, Padre Adrián, Sergio Pablo, en estos tiempos, ¿qué le toca a Dios? ¿Y qué le toca a nosotros?
sea, en esta sociedad del siglo XXI, con el tema de la tecnología, con la capacidad que tenemos de poder tener tanto conocimiento acumulado, tanta forma de expresión, queriendo buscar un rumbo y una reflexión para nuestra gente, ¿qué le toca a Dios y qué le toca a nosotros como sociedad? Padre, ¿alguna reflexión? Claro, lo que nos toca siempre a nosotros, y bueno, yo lo digo desde la perspectiva religiosa, es vivir conforme a los principios que uno cree. Eso es lo que nos toca en los diferentes ámbitos, el ámbito individual, el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito comunitario también religioso, el ámbito político, o sea, vivir de una manera coherente. Yo creo que tenemos valores muy, muy grandes en las diferentes religiones y me parece muy interesante el proyecto de una ética mundial donde las diferentes religiones podamos expresar cuáles son nuestros valores, nuestros principios importantes y que pudiéramos llegar a una normativa a partir de principios comunes. Porque yo creo mucho en algo que nos ha dicho el teólogo Hans Küng, ya fallecido, que solamente podemos tener paz si tenemos paz entre las religiones. Y solamente podemos tener paz entre las religiones si las religiones dialogan, si las religiones se conjuntan para buscar el bien común. ¿Por qué? Porque las religiones a nivel mundial tienen mucha influencia. Entonces, para tener paz necesitamos tener paz entre las religiones. Y paz entre religiones solamente si hay encuentro y diálogo. Me ha gustado mucho las iniciativas de los últimos papas en ese sentido. El Papa Francisco también ha trabajado mucho en eso. Ahora lo que nos está proponiendo de la sinodalidad, reunirnos para dialogar, hacer un diálogo en el espíritu. Yo por eso con mucho gusto acepté la invitación de venir a platicar porque necesitamos encontrarnos, dialogar y juntos ir acercándonos más a la verdad de diferentes ángulos y perspectivas, escuchándonos con respeto, con orden. Entonces, este proyecto de la ética mundial me parece muy importante, ¿no? Precisamente porque pues, podemos encontrar ejemplos en que algunas acciones dentro de determinadas religiones no son muy éticas, ¿no? Sea por principio o sea simplemente por malos comportamientos dentro de la religión, ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste la lapidación, que pues, es una costumbre bárbara que viene desde antiguo y que todavía sigue ejerciéndose en algunos países. Sí. Entonces, cuando uno se pregunta qué tan ética es esa religión, bueno, pues esos son casos así muy impactantes, ¿no? Padre, un gusto platicar contigo el día de hoy. Sergio, en estos tiempos, ¿qué le toca a Dios y qué le toca a nosotros? Bueno, pues me resulta muy extraordinaria tu pregunta, porque ¿cómo yo puedo decir qué le corresponde a Dios? Me doy por vencido desde el principio. Bueno, tenemos que tener otro programa. Ahora, sí, ¿no? ¿Qué me toca a mí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué me toca a mí? Lo que le toca a Dios, me doy, ya, se acabó. ¿Qué me toca a mí? A mí me toca todo. Me toca todo, desde educar a mis hijos, a mis nietos, de respetar al vecino, de llamarlo a que se contemple a sí mismo en toda su grandeza, porque nadie puede amar al otro si no se ama a sí mismo, si no sabe que es digno de amor, ¿cómo puede amar a los demás? Conócete a ti mismo, Sócrates. Sócrates, eres amable, somos amables. O sea, dignos de amor. Claro. Y si la persona misma no se sabe digno para él mismo amarse a sí mismo, pues todo lo demás está fundido. Es lo que me corresponde a mí. ¿Qué le corresponde a Dios? Jefecito, haz lo que creas conveniente. Yo no lo sé. Me encanta lo que dice Sergio, porque nosotros también tenemos ese principio. Ora como si todo dependiera de Dios, pero actúa como si todo dependiera de ti. A la hora de la hora, todo depende de todos. Qué gran programa, qué regalo. Gracias a La Vida, a Reinaldo, a Canal 66, a la producción, a Sergio, a Adrián, la oportunidad de estar
en este programa que esperamos se repita. No podíamos irnos sin recibir una llamada de Jesús Sánchez, del arquitecto que cada miércoles nos ve. Un abrazo grande. En estos temas tenemos que seguir platicando. Tuvimos hoy una gran conversación. Quédese con el mensaje. Lo que usted no haga, no lo va a hacer alguien más. A Dios rezando y con el mazo dando. Hagamos lo que tengamos que hacer. Tenemos una responsabilidad ética, moral. El que usted el día de hoy pueda estar ahorita a las 11 de la noche disfrutando de este espacio hace que tenga usted una mayor responsabilidad que mucha gente que afuera no la tiene. Un abrazo, nos vemos muy pronto. Este fue Al Mal Tiempo Buena Charla y el día de hoy fue realmente un privilegio tener a Adrián y tener a Sergio Pablo. Gracias. Nos vemos, gracias a todos, un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias, Pacho, gracias, Sergio.